El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Estad firmes en la libertad con que Cristo os hizo libre y no volváis otra vez a ser yugo de esclavitud. El capítulo 5 del libro de Gálatas es quizás, es la culminación, el clímax de lo que él está tratando de decir. Está desnudando aquí cuál es el resultado de aquellos que insisten en darle a las prácticas de la ley mérito salvífico y aquellos que se cobijan solamente bajo la gracia salvadora, la misericordia de Dios, que ha provisto el sacrificio sustituto de Jesucristo en favor nuestro, que no podemos ofrecer el nivel de justicia que Dios está requiriendo. Así que, estad pues firmes en la libertad. Pablo apela a que, a pesar de que puedan decir que el no ajustarnos a los requerimientos de estas prácticas, tareas religiosas o que promueven ciertas cosas de espiritualidad, él está hablando aquí de la circuncisión en forma particular. Y le está hablando a los hombres porque los hombres son los que se circuncidan, no las mujeres. Lo hemos dicho una y otra vez. Así que cuando él habla acerca de la libertad con que Cristo nos hizo libre a nosotros, él le dice, esa libertad puede ser cuestionada por mucha gente y que a lo mejor te podrían llamar que tú eres un liberal, una persona que no guarda, no respeta, no es obediente. Todas esas cosas podrían decir. Pero la fe en el Señor Jesucristo posiblemente no sea tan visible en algunos aspectos cuando nos justifica. Quizás no sea tan visible hasta que el Espíritu de Dios no toma control de nuestra vida y comienza a desarrollar en nuestra vida la personalidad que Dios quiere que nosotros desarrollemos sobre la faz de la tierra. Jesús le dijo a sus discípulos en el Evangelio de Juan, en uno de sus últimos sermones a sus discípulos, cuando le dice, acuérdense en que no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Y os elegí para que llevéis mucho fruto y mi gozo esté en vosotros. El propósito de la vida en Cristo es hacer nuestra vida fructífera, llenarla de frutos bellos y preciosos, de embellecer una vida que estaba afeada por las prácticas insuficientes de esta vida, del pecado y de otras tantas prácticas religiosas que no pueden solamente más que ayudarnos a ser buenos religiosos y nada más. Y Pablo dice, la libertad que realmente nos ha hecho a nosotros libres es cuando nosotros entendemos que nosotros estamos pegados a la vid verdadera y llevamos fruto. Tenemos una vida fructífera. Crecemos nosotros constantemente. Así que cuando él habla de no volver a caer en la esclavitud, está pidiendo que por más que nosotros quizás no veamos visiblemente la obra de Dios en nuestra vida, nosotros seguimos creyendo en un Dios que nos ha dado su palabra, de que el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Y yo le creo a Dios. Yo le creo lo que Él ha dicho porque Dios no miente. Ni es hombre para que mienta, ni puede ser engañado tampoco. Otra vez dice, testifico a todo hombre que el que se circuncida
y es en este contexto que él está hablando. El que se circuncida está obligado a guardar toda la ley. O sea, entra en el pacto, pues la circuncisión era la forma de entrar en el pacto. Entra en un pacto a través de la circuncisión y se compromete en guardar todas esas leyes que estaban escritas precisamente y que formaban esa economía del Antiguo Testamento, de ese antiguo pacto. Hay que recordar que esos pactos fueron constantemente renovados. Los principios básicos de esos pactos eran siempre los mismos. Cree y el Señor te bendice. Tú aceptas lo que yo te digo y Dios te bendice. Tú creces en la medida en que tú le creas a Él. Y eso es lo que dice Pablo de Abraham. Él creyó y fue justificado. O sea, él le creyó a Dios lo que Dios le estaba diciendo. Bueno, hay un mal aquí en el capítulo 5 que él menciona, que es un problema aquí de la personalidad ético-cristiana. La personalidad del cristiano, del líder verdadero, del líder cristiano, es una personalidad que tiene que estar basada en valores cristianos para que esos valores generen pensamientos cristianos, para que esos pensamientos guíen a acciones cristianas, para que esas acciones se conviertan en hábitos cristianos y esos hábitos generen un carácter cristiano. Así trabaja todo esto. Bueno, pues Pablo dice que hay gente que tiene unas características en su vida que creen que son útiles. Por ejemplo, hay gente que se vanagloria de su franqueza. No, yo le digo la verdad en la cara a cualquiera. Se vanaglorian de su franqueza. Otros se vanaglorian de su amor y dicen, no, yo siempre estoy haciéndole el bien a los demás. Pero andan en críticas constantemente, andan en disensiones, en pleitos y todas esas cosas. Y él dice que el hombre carnal no puede entender lo que es el hombre espiritual. El hombre carnal es el hombre que anda todo el tiempo tratando de llamar la atención hacia sus propios intereses. En el versículo 19 del capítulo 5 del libro de Gálatas, menciona que los que son guiados por el Espíritu no están bajo la ley. O sea, la ley no está a cargo de la transformación de esa persona. Está a cargo el Espíritu de Dios. No está bajo la jurisdicción, bajo el control, bajo la tutela. Es el Espíritu de Dios el que está guiando a esa persona. Y lo guía precisamente a desarrollar una personalidad, un carácter distinto al que tenía anteriormente. Los que no andan conforme al Espíritu, los que no han recibido el Espíritu Santo, todavía andan en la carne, son carnales, son personas que andan todo el tiempo llamando la atención hacia sus propios intereses. Y escuche esto, él da una lista de manifestaciones carnales en líderes que se hacen llamar líderes de la casa de Dios, pero en realidad buscan todo el tiempo solamente su propia glorificación. Y entonces dice, estas son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, las enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de los cielos. Estos son personas que se encuentran en medio de nosotros, que de alguna manera han hecho acto de confesión de ser cristianos, pero que se detuvieron en su progreso y permanecen en cierto crecimiento, todavía practicando muchísimas de estas cosas.
Por ejemplo, los primeros son pecados sexuales: adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería. Por lo menos habla de estos pecados de idolatría, pecados sexuales que se pueden convertir en una gran distracción en la vida de los hombres y que los pudieran dar y justificarlos como yo soy macho, yo soy un hombre, como una definición de su masculinidad. Y muchos hombres utilizan esto como una definición de su masculinidad. No lo llaman adulterio, lo llaman que yo soy un hombre, soy muy enamorado. Y tienen ciertos eufemismos para poder cambiar suavizar un poco la culpa que puede causar en la conciencia de ellos si utilizaran la palabra correcta de la Biblia. Y que utilizan ciertos eufemismos en todo esto. No, yo no soy supersticioso, yo no soy hechicero, es que simplemente trato de prever, trato de cuidarme, anuncio ciertas cosas. Hay 20,000 formas de cómo buscar eufemismo para transformar el peso de la culpa que puede causar estas cosas. Pablo dice que las primeras manifestaciones de un hombre carnal casi siempre tienen que ver con la vida íntima de ese hombre, con el sexo, con la vida sexual y la conducta sexual de él. Cuando habla de enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas y disensiones, esto se refiere a las relaciones interpersonales. Hay líderes en la iglesia que se pelean con todo el mundo, que andan todo el tiempo peleándose. Líderes en la iglesia que no hay un pastor que no pase por esa iglesia con el que ellos no se peleen. Ningún pastor es bueno, ningún líder es bueno, solamente ellos nada más son los buenos. Y tienen una habilidad tremenda de convencer a los grupos en la iglesia, grupos débiles, personas débiles de pensamiento, de que ellos tienen razón y el pastor está equivocado. Puede ser que uno de esos pastores que ha pasado por la vida de ese anciano de iglesia o de ese líder de iglesia haya actuado mal, pero no todos pueden estar mal. Si todos están mal y es el mismo líder siempre diciendo que todos están mal, entonces ese líder es el que está mal en su juicio. Y usted tiene que revisar la forma en que usted juzga la vida ministerial de un hombre que fue llamado a servir a Dios en la forma, desde el punto de vista pastoral. El sacrificio que hace un pastor para estar en esta posición, especialmente en nuestra iglesia, el sacrificio que hace un pastor es digno del reconocimiento de todos los hermanos, de que usted se quita el sombrero delante de esos pastores. Porque el sacrificio que hace está más allá de la comprensión de los hermanos. Los hijos sufren, las esposas sufren enormemente el precio del ministerio que ese hombre tiene que pagar por atender a las ovejas del Señor. Y tiene que conformarse, tiene que creer en lo que Dios le ha dicho, que si yo como pastor atiendo la casa de Dios, Dios se encargará de la casa mía. Yo he creído eso por años de años y Dios ha sido fiel a su palabra. Pero hay gente que no tiene relaciones, no tiene el arte de crear buenas relaciones interpersonales con los hermanos en la iglesia. Y tiene sus grupitos. Influencian en las juntas ejecutivas de la iglesia, tienen sus grupitos, saben dónde dejar caer la palabra para crear disensión. El libro de Proverbios dice que Dios aborrece 7 cosas y la última de ellas es el que enciende rencillas entre sus hermanos. La lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Estas cosas están ligadas a este tipo de conducta. Las personas que caen, si usted se identifica con alguno de estos grupos aquí, usted está en la carne, tiene que revisar la obra del Espíritu de Dios en la vida suya, porque usted está bloqueando al Espíritu Santo y creyendo que cumpliendo con los mandamientos y con la ley y con venir el sábado a la iglesia o el domingo a la iglesia o asistir a alguna de sus reuniones en la iglesia y cumplir con las cosas de la iglesia, usted está bien. Y nada más, cumplió con las cosas de su religión y usted está bien, porque se siente bien, pero usted está atascado. Usted está dejando que sea la obediencia de la ley la que lo transforme, en vez de dejar que sea el Espíritu de Dios el que lo transforme. El Espíritu de Dios no tiene límites en la vida suya. Y el fin de la ley es llevarlo a Cristo. El fin del Espíritu Santo es llevarlo al cielo, al reino de Dios.
hacerlo entrar por las puertas perlinas del reino de los cielos. Hay otra más cuando dice herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Estas personas que les encantan las reuniones sociales, pero que no tienen una sola idea decente de hacer una reunión social donde no hayan perversidades. Y este tipo de personas los tenemos dentro de las congregaciones cristianas. Gente que se goza, que tienen sus grupitos, que invitan aquí y allá y tienen sus perversidades en oculto. Y en vez de dedicarse a santificar la casa de Dios, hombres, estoy hablando de hombres, en vez de dedicarse a santificar la casa de Dios, la vida de muchas mujeres en nuestras congregaciones, de jóvenes en nuestras congregaciones, se dedican a pervertirlo. Bueno, y dice él, cosas semejantes a estas, de las cuales he amonestado, que los que practican tales cosas no entrarán en el reino de los cielos. Mire, todas estas cosas, todo esto que ha dicho aquí, las personas que crean contiendas, las personas que andan con sectarismo, las personas que andan con discriminación de color, étnicos, iglesias que por años de años no han aceptado ni hispanos ni negros aquí en los Estados Unidos. Iglesias que no quieren aceptar a los blancos, que no se llevan, los blancos en un lado, los negros en otro, los hispanos en otro, los chinos en otro lugar. Y la excusa de todo esto es que es la cultura, es el idioma. Yo puedo entender que el idioma puede separarnos a nosotros y es mejor tener reuniones en un solo idioma. Puedo entender eso. Pero cuando eso pasa del plano del idioma al plano del color, al plano del nivel social, al plano del nivel educacional, cuando pasa a otros planos y empieza a discriminar contra esas personas, eso es del diablo, eso no es de Dios. Eso divide los hijos de Dios. Y por esa razón, Pablo les resistió en la cara al apóstol Pedro, porque seguía discriminando, haciendo separación y distinción de personas. Nosotros no podemos, como líderes de Dios, como hombres de Dios, nosotros no podemos llegar a ese plano. Si usted se encuentra en ese plano, este es el momento de detenerse y de buscar al Espíritu de Dios, que es el que lo puede transformar, y moverlo hacia una plataforma de valores reales. Esta lista que he leído aquí no son valores negativos, son antivalores. Porque donde hay odio no puede haber amor. Donde hay contienda no puede haber concordia. Donde hay homicidio, no puede haber protección de la vida. O sea, estas cosas no coexisten en un mismo individuo. La luz y las tinieblas no pueden estar juntas. O es de día o es de noche. Así que los que practican estas cosas, Pablo se da el lujo de decir, no entrarán al reino de los cielos porque es que no son compatibles con la vida en el Espíritu. El que anda en el Espíritu de Dios anda en otra plataforma de valores que Pablo la menciona en los versículos del 22 en adelante. Mas el fruto del Espíritu, y habla de uno solo, dividido en nueve áreas, que es una cadena que se complementan ellos mismos entre sí. Mas el fruto del Espíritu es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no existe ley. La ley aquí se queda corta. Genera una justicia en nosotros, que Dios la utiliza para glorificar su nombre mientras nosotros estamos en esta tierra. Pero la ley aquí se queda corta en desarrollar en nosotros la personalidad, el carácter, el individuo que Dios quiere que entre por las puertas del cielo en aquel día glorioso cuando Cristo aparezca en gloria y llame a los suyos. El Espíritu, el que vive en el Espíritu, tiene la garantía de una transformación total. El que vive dependiendo solamente de la obediencia que le puede dar a la ley, termina solamente con una transformación parcial o simplemente lenta, mediocre, que solo puede glorificar en cierta manera el poder de Dios trabajando en esa persona, no puede hacer mucho más.
Solamente cuando el Espíritu de Dios mora completamente, las obras se convierten en brillantes destellos de luz que glorifican realmente el poder de Dios en nuestra vida. Pablo dice que los que viven en el Espíritu debemos andar en el Espíritu. Debemos caminar como el Espíritu de Dios nos ha pedido que nosotros caminemos. El amor es un vínculo sagrado. El que ama cumple con muchísimas cosas. El amor cubre multitud de pecados. Y el que ama a su enemigo, el que ama a aquellos que le han hecho daño o que le pueden hacer daño, ese ha superado, ha llegado a un nivel de transformación que muchos de nosotros quisiéramos llegar ahí. Todavía yo lucho con la ira y el coraje que me producen ciertas conductas de ciertas personas, incluyendo la conducta mía. Y tiendo a despreciar con todas esas, tanto a esas personas como mi propia conducta y mi propio estado. Bueno, sabe, yo tengo que aprender a amarme a mí mismo y tengo que aprender a amar a los demás tal cual nosotros somos. Y aceptarnos tal cual nosotros somos, pero poniéndonos todo el tiempo en las manos del Espíritu de Dios para que transforme y nos haga crecer. El amor está ligado poderosamente al gozo. Una persona que ama siempre es una persona alegre. Una persona alegre es una persona que anda en paz, tiene paz en su corazón. Una persona que ama anda en paz y en tranquilidad, no tiene rencores con nadie. Es una persona que genera paciencia. Es una persona que está llena de benignidad, de bondad, de aprecio hacia los demás. Busca las oportunidades para mostrar bondad hacia el que sufre. En el mundo en el que nosotros vivimos, tenemos un sinnúmero de países que están sumidos en la pobreza. En nuestra sociedad existe un número enorme de millones de personas que están clasificados que viven en la pobreza. ¿A cuántos de esos nosotros nos hemos acercado para aliviar un poco el mal y la pobreza? Muchos se acercan solamente a criticarle, son pobres o están así porque ellos les da la gana, porque hacen esto y esto y esto. ¿Sabe que el Evangelio no nos pide a nosotros que nosotros juzguemos las causas de la pobreza? El Evangelio lo que nos pide a nosotros como líderes de Dios es que nosotros demos la mano al pobre, porque el que da al pobre a Dios presta. Así es que trabajan las cosas del cielo. Como hombres de Dios, nosotros debemos buscar que seamos mansos, templados, que tengamos control de nosotros mismos y de nuestras emociones. Que cuando nuestras hermanas se acerquen a nosotros a saludarnos, reciban el abrazo de un hermano, ellas sientan ese respeto que se transmite a través de ese abrazo. Y no una mirada lujuriosa, un abrazo aprovechado, sino que sientan que es un hermano que las abrazó, que le dio la mano, que le sonrió. Ellas tienen que sentir eso. Hoy en nuestra sociedad el abuso contra la mujer o los feminicidios han aumentado en forma alarmante. El abuso contra los niños, contra los indefensos, contra aquellos que no pueden defenderse o pelear para atrás. Eso se ha convertido en pan casi de todos los días en las noticias y en los medios noticiosos. Y lo triste de eso es que muchos de los que están clasificados como victimarios son hombres que se paran los sábados y los domingos en sus congregaciones a decir que son cristianos, a cantar himnos, a alabar a Dios y a leer la palabra, cuando en realidad no han dado lugar al Espíritu de Dios para que transforme eso que hay en su corazón y saque esa ira, esas frustraciones que hay ahí adentro. Ese mal que hay dentro de ellos no puede salir sino a través de la obra del Espíritu de Dios. Es el Espíritu el que hace nacer de nuevo. No nacen de carne de varón, ni de voluntad de hombre. Nacen de Dios. De Dios. Nacen de Dios. Así que cuando Pablo habla del nuevo hombre, está hablando de un hombre
que ha dejado atrás el celo, la contienda, el adulterio, la fornicación, las disensiones, que provoca la paz en la casa de Dios, que trae paz a los hermanos, que está en contra del abuso, que denuncia el abuso abiertamente, que no calla con el abusador y se compromete con el abusador, sino se compromete con la justicia, se identifica con la víctima. Eso necesitamos en los líderes, en los hombres que dirigen la casa de Dios. Eso necesitamos. Ahora, Pablo concluye el mensaje, la apelación que le hace a los Gálatas, que concluye fuertemente diciéndole que ellos andan en la carne, no andan en el espíritu. Porque el que hace esas cosas, dice Pablo, no entra en el reino de los cielos. Así que él ya ha clasificado a estos líderes de Galacia como gente perdida. Usted no encuentra en ninguna de las otras cartas de Pablo una sola mención a las iglesias de Galacia. En las cartas de Pablo. Aparentemente Pablo se desligó completamente de estas personas y es muy probable que estas iglesias se hayan perdido o disuelto en medio de todas estas creencias que lo que hacían era dividir la congregación entre ellos mismos. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sí, el cierre de todo esto es que el que es útil en la casa de Dios no es el carnal. El que es útil en la casa de Dios es el espiritual. Pablo habla del hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. El hombre natural es aquel que no reconoce a Dios en nada, que vive la vida conforme a como la vida lo ha, está diseñada, llena de supersticiones, de creencias, de lucha por el dinero, por el poder, y no reconoce a Dios en nada, vive como si Dios no existiera y como si no tuviera que darle cuenta a nadie. Es el hombre físico, el hombre que se deja solamente llevar por leyes físicas y solamente cree aquello que puede probar o aquello que puede ver. El hombre carnal se encuentra dentro de nosotros y son personas que han confesado ser cristianos, pero no han crecido. Siguen acariciando estas malas costumbres y estos antivalores y no dejando que crezcan valores verdaderos en la vida de ellos. El hombre espiritual es el que se ha sometido a la transformación y al poder del Espíritu Santo para que desarrolle en él esa transformación y esos 9 valores del Espíritu, llamados el fruto del Espíritu, sean la plataforma misma sobre cada pensamiento, cada acción, cada hábito y el carácter mismo del que representa a Jesucristo. Para desarrollar la mente de Cristo, tiene que dejarse llevar por el Espíritu Santo. Para desarrollar la mente del Señor Jesucristo, tiene que permitir la intervención del Espíritu Santo. Para desarrollar la mente de Cristo, tiene que dejarse bautizar por el Espíritu Santo. Para desarrollar la forma, el carácter, los modales que el Señor Jesús tenía, la visión y el entendimiento y la sabiduría del Señor Jesucristo, es el Espíritu de Dios el que tiene la jurisdicción sobre eso. El poder está en el Espíritu de Dios y aquellos que no creen en ese poder se limitan a sí mismos, se privan a sí mismos de esa transformación. Son gentes que crean problemas, divisiones constantes, nunca están de acuerdo con nada porque el Espíritu de Dios no está transformando el carácter de ellos. El carácter que el Espíritu crea en el hombre es manso, es apacible, es tolerante, es benigno, es amoroso. Y bajo esos valores dominantes de la vida de ese hombre, son muchas las cosas que puede alcanzar y a muchos a quien puede transformar. Bueno, Pablo termina la carta a los Gálatas diciendo que los que agradan la carne no glorifican
el nombre de Dios. Los que andan en esta lista de acá, si usted se encuentra en esta lista de Gálatas 5, 19 al 21, si usted se encuentra en esa lista, usted no está agradando a Dios, se agrada a sí mismo. Y está detrás de sus propios intereses. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Mi apelación a cada uno de los hombres que ha escuchado esta serie de temas de los Gálatas es que una vez más considere cuán importante somos nosotros como líderes de la casa de Dios y cuánto peso corre sobre nuestros hombros el ser líderes de la casa de Dios. No podemos, bajo ninguna circunstancia, alimentar la disensión, la contienda, la crítica despiadada, el desprecio de nuestros pastores, consentir con el abuso de nuestras mujeres, el desprecio hacia nuestros niños, el abuso contra la infancia, la pobreza intencionada de un hombre que no se ocupa de su familia. Nosotros como líderes de Dios no podemos permitir tales cosas. Y hemos sido puestos ahí para ser responsables y para dar cuenta de la vida del rebaño y cómo contribuimos al bienestar de ellos. Pero usted nunca podrá hacer una obra de trascendencia tal a menos que el Espíritu de Dios no esté dirigiendo su vida. El Espíritu de Dios es el elemento indispensable, porque el que anda en el Espíritu anda conforme al Espíritu y anda en la mente de Cristo. Solo me resta una vez más dar la bendición sacerdotal diciéndote: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce a ti su rostro y ponga en ti paz.